La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. El presidente Pedro Sánchez acaba de celebrar así la aprobación definitiva de la ley de amnistía hoy en el Congreso. Hoy en el Congreso de los Diputados, a propósito de la aprobación de la ley de amnistía. Yo pensaba, decía, oye, ¿qué sería de este país si aquellos que hoy han insultado, han montado bronca, gobernaran con Feijóo como presidente y Abascal como vicepresidente del gobierno? Estaríamos en la confrontación permanente. Lo que ha ganado hoy, como ganó el pasado 23 de julio, son los valores que representa el Partido Socialista, que son el avance social y la convivencia. Porque gracias a esa apuesta por la convivencia y por las respuestas sociales a la crisis, hoy España está más unida y es más próspera que en 2017 cuando gobernaba el Partido Popular. Ahora les contamos el detalle de la aprobación de la ley de amnistía, las reacciones políticas y la provocación desquiciada con la que los ultras han intentado sabotear la sesión de hoy. Pero hay algo que da la medida de lo que está por venir en la justicia y la fiscalía a la hora de aplicar esta ley en los próximos meses. Los 4 fiscales del Tribunal Supremo que intervinieron en el juicio del Procés, los 4 conservadores, le han dicho hoy al fiscal general del Estado que ellos no consideran que esta ley amnistíe el delito de malversación por el que se condenó a los líderes independentistas y por el que se busca a Puigdemont. Y tampoco creen que haya que levantar las medidas cautelares ni las órdenes de detención. Esto es lo que ellos creen. Pero lo más llamativo de todo es que le ha entregado al fiscal general del Estado un escrito defendiendo no solo esto que les digo, supuesto criterio técnico, sino que está plagado de consideraciones políticas contra la ley de amnistía. Se ponen los fiscales a pontificar sobre la ciudadanía, sobre si están los ciudadanos en contra de la ley porque no se les informó antes de las elecciones, que a ellos, los fiscales, les parece que la ley de amnistía no pretende como objetivo el bien común de la sociedad, sino que solo lo aparenta, que si la ley está basada en el capricho y la oportunidad política que permite la gobernabilidad. Esto lo escriben los fiscales. Esto lo escriben los fiscales en un documento con membrete de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Los fiscales dando su opinión política sobre una ley aprobada hoy por el Congreso de los Diputados. Son 4 fiscales, Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Jaime Moreno y Consuelo Madrigal, esta última, por cierto, fiscal general en tiempos de Rajoy. Los 4 fiscales que en el juicio del Procés defendieron la tesis de la rebelión. Ni el propio Tribunal Supremo les compró esa tesis, la más dura. El Supremo se ciñó a la sedición, que es lo que defendía la abogacía del Estado. Y ahora esos fiscales dicen, ley de amnistía, pues esto es lo que pensamos, con membrete de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Y creemos que no debe aplicarse en tal y tal y tal caso. Así que empieza el baile. Pedro Jiménez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los fiscales del Procés han informado al fiscal general del Estado de que están en contra de aplicar la ley de amnistía al expresidente Carles Puigdemont y al resto de fugados que están implicados en el delito de malversación, pero sí apoyan el perdón en los otros delitos que se les atribuyen, desobediencia y desórdenes públicos. Consideran que los hechos que cometieron quedan excluidos de la ley del perdón. Al no encajar el delito de malversación en la amnistía, reclaman al Supremo que tampoco les levante las medidas cautelares, las órdenes de detención que pesan sobre ellos. En un informe de más de 100 páginas recuerdan, tú lo decías, que la amnistía no formó parte del debate electoral, ni se informó ni se consultó a la ciudadanía. Por eso sostienen que no es de extrañar que el rechazo a la misma sea ampliamente mayoritario en la sociedad española y haya generado un clima de crispación y de confrontación. Es literal. Además, sin citar al PSOE, recuerdan que se opuso a esta medida antes de las elecciones, pero que luego incurrió, esto también es literal, en un brusco e inesperado cambio de opinión para hacer de la necesidad virtud, parafraseando a Pedro Sánchez. Es una ley, concluyen, que nace fruto de la necesidad política, lo que está muy lejos del pretendido argumento del interés general. Debe ser nuevo esto, entre las encomiendas de los fiscales, decirnos a los españoles lo que ellos consideran políticamente sobre el contenido de las leyes legítimamente aprobadas por el Parlamento. Debe ser nuevo esto. La otra noticia de la tarde es la imputación de Gerard Piqué en el caso de la supuesta corrupción en la Federación Española de Fútbol. La jueza ve indicios de delito en la comisión millonaria que Piqué pactó con la Federación para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí. Lo vamos a contar todo en detalle a y media en Hora 25 Deportes. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. El contrato de la Federación con Arabia Saudí incluía una cláusula que garantizaba la comisión de 4 millones anuales durante 6 temporadas
a la empresa de Gerard Piqué. Eso es lo que la jueza considera puede ser constitutivo de delito. También hablaremos del Real Madrid, que ya está en Londres, la última hora de los de Ancelotti, a 2 días de la gran final de Champions, y de Roland Garros, donde la gran noticia del día para los españoles es la victoria de Paula Badosa, que se ha metido en tercera ronda. El calor va a menos y cuidado con las tormentas que vienen en el Mediterráneo. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. El descenso de temperatura será generalizado el fin de semana. Mañana todavía calor en el centro y suroeste de la península. Las tormentas de aumento en el centro peninsular hasta la medianoche aproximadamente. Castilla y León, en la Comunidad de Madrid, Guadalajara, también en Teruel y Castellón. Algunas descargando con fuerte intensidad también en la mitad este de Cataluña. Será los próximos días cuando los chubascos y las tormentas ganarán protagonismo prácticamente en todas las provincias del Mediterráneo. Las tardes al sol serán agradables, las próximas noches van a ser bastante frescas. Empieza ahora 25. Llevan 6 años. España se hunde. España se rompe. No, España se rompe, pero si ha ganado Salvadorilla las elecciones en Cataluña. España se hunde. Pero vamos a ver, si España crece, pues como es la carrera de esta artista que tenemos por ahí por España estos días, Taylor Swift, es imparable, pues igual la economía española, imparable. En un contexto geopolítico está pletórico Pedro Sánchez tras la aprobación de la ley de amnistía. Claro, hoy es un día para lecturas bien distintas, porque depende a quién le preguntes, estamos ante un día de convivencia, un día de victoria o un día de infamia. El gobierno se aferra al resultado de las catalanas, con el independentismo sin mayoría en el Parlamento por primera vez en décadas. Dice que gracias a la amnistía España entra en una nueva etapa de normalización. El independentismo considera que hoy no se termina nada, que el siguiente paso es el referéndum, y además no se comprometen con la estabilidad de la legislatura. Dicen que la amnistía era la condición para la investidura y que ahora toca ir votación a votación. Y luego está el PP, que sí cree que hoy se ha terminado algo. El Partido Socialista en concreto. Según Feijóo, el PSOE ha firmado hoy su acta de defunción. Lectura para todos los gustos, por tanto, en este 30 de mayo, día en el que el Congreso ha aprobado definitivamente la amnistía. Josué Coello, buenas tardes. ¿Qué tal, Aimar? Buenas tardes. Tras meses de vaivenes y una legislatura al tran-tran, la amnistía ya es una realidad. Ha salido del Congreso tras escuchar una esquela política. Hemos asistido al acta de defunción del Partido Socialista Obrero Español. Y después de que los independentistas anunciasen sus planes a futuro. Propera parada, referéndum. La lluita continúa. Pero que haya amnistía no implica que vaya a haber estabilidad parlamentaria. Es cierto que en el gobierno hoy había mucho alivio y cierta euforia. La ley de amnistía ya sabemos que ha funcionado, que ha normalizado la situación en Cataluña y que ahora abre una nueva era. Para la coalición la amnistía marca un antes y un después, porque aunque no dejen de mirar el desenlace final de las catalanas, hoy ya se hablaba de un cambio de ciclo e incluso sin haber entrado en vigor. Para Félix Bolaños la amnistía ya ha funcionado, para Yolanda Díaz hace de España un país mejor. Desde luego la ley de amnistía cierra una etapa de conflicto, de tensión, de enfrentamiento. Y lo que vamos a hacer es seguir caminando para tener un país que es diverso y en política, como siempre, resolver los problemas políticos de manera dialogada. Pero pronto este optimismo ha sido enfriado por el independentismo. Recuerdan en Junts y en Esquerra que la amnistía era condición de investidura y no de estabilidad para una legislatura que se va a construir votación a votación. Jordi Turull i Oriol Junqueras. Pas a pas, votació a votació, avenç a avenç. L'amnistia vull recordar que era per la investidura. Lo que garantiza la estabilidad de cualquier legislatura es que las mayorías trabajen para el bienestar de las sociedades. Y es que, Aimar, a nadie se le escapa que a la exigencia de aplicación inmediata de esta amnistía, los independentistas ya han puesto una palabra encima de la mesa que el gobierno no quiere ni oír: el referéndum. Ahora hablamos de los independentistas. Sobre el PP, Feijóo no solo ha dicho hoy que lo de hoy es el certificado de defunción del PSOE, también ha acusado a Sánchez de ser un cobarde por no subir él a la tribuna a defender la ley. Pregúntense por qué quien les manda a aplaudir que el independentismo hable ya esta mañana de referéndum como siguiente parada. Pregúntense por qué es tan cobarde que ni siquiera comparece hoy aquí. Les decimos desde la Constitución española: quédense ustedes con la ambición de un solo hombre, a nosotros no nos han elegido para mentir. Todo esto en una sesión que Vox ha intentado reventar de todas las formas posibles, con insultos, con gritos y llegando a llamar traidores a los miembros del gobierno cuando se levantaban para votar. Sánchez, Pérez, Castejón, Pedro. Sí. Montero, Cuadrado, María Jesús. Montero, Cuadrado, María Jesús. Sí. Díaz, Pérez, Yolanda. Sí. Bolaños, García, Félix. Sí. Gritos de traidor dentro del hemiciclo.
los demócratas. Esto ha sido lo más grave, pero no lo único con lo que la ultraderecha ha querido dinamitar la sesión. David Junquera. Sí, Aimar, porque los zapadores de Vox han empezado a colocar los explosivos mucho antes de la votación. Todo empezaba a calentarse en este momento. Alguno que ha subido antes que yo a la tribuna, que arrancó la bandera de España de un ayuntamiento. Abascal ataca a Pisarello de Sumar, que responde por alusiones. Solo para decirle al señor Abascal, no aceptamos ninguna lección de los señoritos que siempre han vivido del cuento. Mientras, según denuncian diputados de Podemos, a Pisarello lo insultan desde Vox, llamándole sudaca y tucumano. Lo que captan los micrófonos es esto. Fascistas vosotros, traidores. Los de Abascal han estallado cuando Armengol se ha negado a darles de nuevo la palabra. Esta mala educación no lleva a ningún sitio. El pleno ya estaba en un sitio muy poco edificante, con la ultraderecha envalentonada. Y con Artemi Rayo, la voz del PSOE en el debate, elevando muchísimo el tono. Neofascistas, sí. Filonazis. Con Vox desatado, Armengol se vio obligada a llamar al orden a 1. Señor Figaredo, le llamo al orden por primera vez. A 2. Señor Mariscal, le llamo al orden por primera vez. Y a 3. Señor Sánchez, le llamo al orden por primera vez. Ahí Vox se ha apaciguado temporalmente porque, bueno, no es cuestión de que te expulsen y te dejen sin votar, pero claro, han vuelto a la carga cuando Sánchez ha entrado al hemiciclo. Y aprobada la amnistía, los ultras se marchaban con la misión cumplida a medias. El pleno no se ha detenido, pero han rascado unos cuantos minutos de radio y tele. La amnistía ya es una realidad, a falta de que aparezca publicada en el Boletín Oficial del Estado, y ahora a quien les toca materializarla es a los jueces. Los negociadores dijeron en su momento que habría más de 400 beneficiados por esta ley de amnistía, entre políticos, profesores, directores de instituto, policías de las cargas del 1 de octubre... Pero en la ley no hay nombres, así que tendrán que ser los distintos jueces que llevan causas relacionadas con el procés desde 2011 quienes apliquen la norma. I assume Puigdemont... El camí a recórrer no és precisament un camí de roses, començant per l'aplicació. Que no va a ser un camino de rosas, lo he dicho esta tarde, ya no solo por las resistencias internas en la Judicatura y la Fiscalía, también porque la oposición política va a estar apretando desde fuera. Hoy las comunidades gobernadas por el PP han anunciado, realmente lo ha anunciado Isabel Díaz Ayuso, han anunciado que van a recurrir la ley al Tribunal Constitucional. Y como iniciativa política nacional, que es como tenemos que actuar, todas las comunidades del Partido Popular, vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. Nosotros lo vamos a hacer desde luego ya mismo. Primero, en defensa de la igualdad de todos los españoles, por la seguridad jurídica y muy especialmente por nuestro Estado de Derecho. Esto lo ha dicho Isabel Díaz Ayuso a primera hora en una entrevista en Es Radio, antes de que Alberto Núñez Feijóo subiera a la tribuna del Congreso a defender la posición del PP. De hecho, en su intervención, Feijóo no ha mencionado estos recursos coordinados de las comunidades en las que gobierna el PP. Y el gobierno central mete el dedo en esa llaga. El Partido Popular es un partido indistinguible de Vox. Son dos partidos ultraderechistas porque precisamente quien marca el paso son los elementos más ultras del Partido Popular. Y claro, no deja de sorprenderme que una decisión de este tipo pues sea tomada y sea anunciada por quien, digamos, no tiene la responsabilidad, en principio, al menos teórica, sobre el Partido Popular. Pero en la dirección del PP le restan importancia a que haya sido Ayuso quien se ha adelantado. Aseguran que todo lo coordina Feijóo. Mariela Rubio, buenas tardes. Buenas tardes, sí. El PP, que junto al caso de Begoña Gómez está haciendo de la amnistía el eje de su campaña electoral, asegura que recurrirá por dos vías. Lo harán los varones populares y recurrirá el PP como partido. Pero para ninguno de estos recursos hay fecha todavía. En Génova dicen que primero habrá que esperar a que la ley se publique en el BOE, lo que no descartan suceda incluso después de las europeas, pero también admiten que no tienen ninguna prisa a la hora de ir al TC. ¿Por qué? Porque dicen que el alto tribunal de mayoría progresista, y es textual, es otra de las instituciones puestas al servicio de Pedro Sánchez. Los populares fían cualquier obstáculo a la medida de gracia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aunque su pronunciamiento tarde en llegar. El plan de la calle Génova pasa por elevar la presión en el ámbito comunitario, aprovechando ahora además la campaña. De hecho, Feijóo se verá este sábado en Santiago de Compostela con Ursula von der Leyen, con la que mantendrá una reunión, según el PP, para tratar específicamente la amnistía. Una von der Leyen que ese mismo día participará en un mitin del PP en Opino, en A Coruña, junto a Núñez Feijóo. Hora 25. Aimar Bretos. El gobierno de Eslovenia se suma a España, Irlanda y Noruega. Palestino kot neodvisno in suvereno državo
Es el primer ministro Robert Golov que ha mandado al Parlamento del país la propuesta para reconocer el Estado palestino. Esto va a salir adelante porque el partido del primer ministro tiene mayoría en el Parlamento. E igual que pasó hace unos días, el ministro de Exteriores israelí acusa ahora al gobierno esloveno de premiar a Hamás por asesinar, violar, mutilar y decapitar bebés. Esto es literal. Sobre el terreno, Israel sigue con su cruzada contra la UNRWA, que es la agencia de la ONU para los refugiados palestinos. El gobierno israelí les ha ordenado desalojar su sede en Jerusalén Este, la que tuvieron que cerrar hace unas semanas porque un grupo de ultras intentó prenderle fuego a la sede. Ahora los israelíes les dan un mes a los trabajadores de la ONU para que se vayan de allí, de esa sede, alegando que tienen deudas pendientes. Responsables de la UNRWA dicen que no se van a ir y que todo forma parte de la campaña del gobierno de Netanyahu para desprestigiarlos. Nicolás Castellano. Buenas tardes. Sí, Israel continúa con su batalla contra la casi totalidad de la comunidad internacional o las organizaciones que defienden el derecho humanitario, y una de sus fijaciones es la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, a los que sigue acosando después de intentar acabar con ellos con acusaciones sin demostrar de tener miembros de Hamás entre sus empleados. No contentos con esto, ahora les lanzan una operación propia de desocupa y los quieren echar de su sede en Jerusalén, a lo que la ONU considera una operación más de desprestigio. A la vez en Gaza, nuevos ataques en Jabal y Rafah, con más de 50 nuevos asesinatos. El portavoz del ejército israelí ha asegurado que ya controlan todo el corredor, toda la zona fronteriza de Rafah con territorio egipcio, y que en esta operación en el sur de la franja han acabado ya con la vida de más de 300 milicianos de Hamás. La Fiscalía Europea quiere asumir toda la investigación del llamado caso Koldo. No solo los contratos de la trama con Baleares y Canarias, sino también los que se hicieron con el Gobierno central. Ha pedido a la Fiscalía Europea a la Audiencia Nacional quedarse con toda la causa, después de comprobar que al menos uno de los contratos adjudicados por el Ministerio de Transportes se cofinanció también con fondos europeos. Ahora bien, la Audiencia Nacional, por lo que sabemos, no tiene intención de desprenderse de todo el procedimiento. Así nos lo dicen por lo menos fuentes jurídicas a la SER. Así que esto puede terminar con un conflicto de competencias a resolver ante el Tribunal Supremo. En Baleares, el PP de Palma rebaja el tono en su intención de contener la masificación del turismo después de que Vox amague con romper el pacto municipal. Tras la multitudinaria manifestación de este fin de semana, el Ayuntamiento de Palma, gobernado por el PP, puso ayer algunas medidas sobre la mesa para contener el turismo desbocado. Dijo que había que debatirlas, como limitar la llegada de cruceros, ponerles más tasas, contener los coches de alquiler. El paquete lo presentó el alcalde como cosas que había que estudiar. Pero hoy, tras la amenaza de Vox, los populares remarcan que no es que ellos quieran aplicar esas medidas, que son sugerencias que plantean para que los expertos decidan. Radio Mallorca, Chus Navarro. El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Palma, Ignacio Esteban, le recuerda al Partido Popular que tienen un acuerdo que ahora está en peligro, y es que critica que no hayan comentado con ellos lo que iban a anunciar para limitar el turismo. No se puede salir en una rueda de prensa diciendo algo si antes no se ha comentado con quien es tu socio de gobierno. Los populares, haciendo equilibrio como pueden, explican que son propuestas que ponen encima de la mesa, pero que no las quieren aplicar ellos. Quieren que los expertos las estudien. Entre esas medidas que explicaba ayer el alcalde de Palma: regular de manera més ferma, limitar i o prohibir determinats creuers que poden arribar a Palma, cobrar dues taxes. Imponer impuestos a los cruceristas, limitar también la llegada de cruceros, limitar la entrada de coches de alquiler. Son propuestas, por cierto, que el Partido Popular criticaba cuando gobernaba la izquierda. Hoy, Javi Bonet, teniente de alcalde del Partido Popular, dice que no están exigiendo ninguna de estas medidas, sino que sean estudiadas. Por cierto, la oposición asegura que el Partido Popular no tiene proyecto. Hora 25. Aimar Bretos. Hay preocupación en el gobierno y en la fiscalía, en la cúpula de la fiscalía, por las sentencias que usan la cultura gitana como motivo para atenuar condenas o incluso para absolver a los agresores en caso de agresiones sexuales a menores. Esta semana hemos conocido dos, en León y en Ciudad Real, con la niña que tenía 12 años y su agresor más de 20, y en el caso de León, de hecho, fue la fiscalía la que propuso la rebaja de la condena. Pero considera la ministra de Igualdad que tras esas sentencias hay un sesgo machista y racista que desprotege a las víctimas. Mariela Lourido.
Las sentencias han provocado una enorme preocupación también en la Fiscalía General del Estado. La fiscal de Violencia de Género está estudiando en profundidad estas resoluciones y la normativa para hacer propuestas que eviten que vuelvan a repetirse. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y Teresa Peramato han hablado del asunto. Yo creo que hay una falta absoluta de sensibilidad y hay un sesgo machista y racista en ambas. De fondo hay un sesgo racista y machista. Nos preocupa enormemente una niña de 12 años, sea gitana, no lo sea, tenga la procedencia que tenga, no puede estar menos protegida que cualquier menor. No puede ser, y en ese sentido pues nuestra preocupación se la hemos trasladado a la Fiscalía para valorar los posibles recursos. La ministra afirma que las sentencias son erróneas y que no cabe ninguna atenuante. Considera que no hay proximidad ni de edad ni de madurez y que además de desproteger a las niñas gitanas incumplen el Convenio de Estambul y la jurisprudencia del Supremo. Hora 25. Con Aimar Bretos. Cher acaba de ganar una batalla judicial a la viuda de su ex marido Sonny Bono. Por una cuestión de derechos, Cher se quedó sin cobrar una buena cantidad de dinero que ahora va a recuperar. Raquel García. Sonny Bono y Cher formaron una de las parejas musicales más famosas de los años 70 con programa de humor incluido en la televisión americana. Sonny and Cher. I Got You Babe fue uno de los mayores éxitos de su carrera profesional, pero su relación personal no duró mucho. Divorciados desde 1978, llegaron a un acuerdo para repartirse de forma equitativa los ingresos de sus publicaciones conjuntas. I got you, babe. De estrella musical, Sonny Bono terminó reconvertido en congresista republicano y casado con la también política republicana Mary Bono. Todo fue bien hasta que en 1998 falleció y la viuda decidió impulsar una ley que permitía a los herederos de los compositores recuperar los derechos que habían cedido, así que Cher dejó de cobrar. La cantante decidió acudir a la justicia, que le ha dado la razón. Cobrará $400.000 en royalties. Con 78 años, Cher sigue en activo. Su último trabajo de canciones navideñas lo publicó el pasado mes de diciembre. La artista ha sido número 1 en la lista Billboard durante 7 décadas consecutivas. Y hablando de números 1, nos queda la mirada de Vidal Folk. Día clave para la concordia. La aprobación de la amnistía da fuerza a la política de reconciliación y diálogo impulsada por el gobierno. Y aunque el PP no se haya sumado, sino todo lo contrario, no tardará muchos decenios en hacerlo. Lo hará por su propio bien. Tampoco votó la amnistía de 1977 y ahora parece que fuese obra suya. También es un día clave para la estabilidad del gobierno de Pedro Sánchez. Salvo que le quiebren la entereza, este gobierno, atacado desde todos los frentes, conserva el aliento de muchos y sobre todo el apoyo de suficientes grupos parlamentarios. Los más volátiles o dudosos o dubitativos son los indepes catalanes, que tienen que ir sacándose el lazo amarillo del procés que llevaban en el ojal. Es una rectificación delicada para ellos. Pero el interés manda. No solo el interés general, también el suyo particular. Como la derecha anuncia recursos a granel ante el Tribunal Constitucional y ante los tribunales europeos, la aplicación de la amnistía será probablemente ardua en bastantes casos. Puede durar meses, incluso un par de años. Durante este tiempo, los beneficiarios de la ley del perdón dispararían contra sus propios pies si dejasen caer al gobierno. ¿Por qué? Porque es el gobierno al mando y el Parlamento al mando quienes deben responder con sus alegaciones a los recursos judiciales. Si esos partidos y sus dirigentes dejasen que fuese un gobierno de PP y Vox quien contestase, se suicidarían políticamente y no parecen muy dispuestos a esa labor. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.